Dicen que vivir de la literatura es imposible, muy poco probable, casi al alcance de unos pocos elegidos. Y esto podría parecer que es así, que es cierto, si no fuera porque muchos autores lo consiguen. Pero claro, aquí el problema ¿cuál es? En uno de los primeros vídeos de este canal hablábamos de que muchas veces vivir de la literatura o no vivir de la literatura era cuestión del número de copias que se vendían y cómo se vendían. No era lo mismo una editorial que ser independiente, etcétera, etcétera, etcétera. Y se explicaban algunas herramientas de marketing para conseguir esto. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo que le pasa a muchos autores? Pues que a lo mejor han publicado su libro, son independientes, en teoría es la opción desde un punto de vista económico la que más regalías te deja. Posiblemente tengan algún perfil en redes sociales, de hecho esto es muy frecuente hoy en día, casi cualquier autor tiene, ni que sea un Instagram, un TikTok, algunos incluso un canal de YouTube, etcétera, ¿no? Pero no lo consiguen, y claro, aquí hay un problema, porque muchas veces publican, tienen esos libros, hacen uno, otro, pero no están vendiendo libros. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchas veces no están teniendo claridad con cuál es la roca que tienen que enfrentar. ¿Y a qué nos referimos con esto de rocas? Pues antes de explicarlo vamos a explicar un concepto de marketing que son las 4 P's, que es muy genérico, muy sencillo y nos va a ayudar a dar una fotografía más clara. Las 4 P's, por sus siglas en inglés, el producto, la distribución, el precio y la publicidad, es lo que podríamos decir que es el mix con el que podemos trabajar y plantear la venta de un producto o de un servicio. Como estamos hablando de autores y de literatura, vamos a plantear el tema de libros. Ya está. Vale. Tenemos la primera variable de la ecuación, que es el propio producto, que en este caso es el libro. Entendiendo ahora el libro como simplemente la historia, sin entrar en formatos, hábitos de lectura, etcétera, 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 solo la historia pelada y mondada, podríamos encontrar 3 estrategias diferentes, que de hecho tienen su eco en cualquier negocio de marketing, que son la del seguidor, la del retador y la del líder. La del seguidor es muy clara, es muy sencilla. Tú miras al que le va bien, tú miras al Paulo Coelho, al García Márquez de turno y tú haces lo mismo con algún pequeño ajuste. Ya está. Eso sería un seguidor. Lo podríamos comparar con, a los que les guste el ciclismo, sería el pelotón, ¿no? Es donde van todos. ¿Para qué va bien esta estrategia? Pues bueno, hábitos, temas, podríamos ser novela romántica, policíaca, más o menos, que tienen una gran demanda. Entonces, bueno, pues a gran demanda, pues pescamos en ese caladero y algo rascaremos. Es una estrategia. Luego estarían la del líder y la del retador. Y ahí ya tendríamos a un García Márquez, a un Paulo Coelho. ¿Qué es lo que hacen? Luego lo veremos en más profundidad estos 2 autores. Pero básicamente es, de este mix, hacen una innovación que los diferencie en alguno de los puntos. Como estamos hablando de producto, lo hacen en la historia. Por ejemplo, ahí el de manuales García Márquez, con 100 años de soledad, cambió el paradigma. Muy bien, teníamos el producto, pero también tenemos el precio. El precio en el ámbito literario casi no lo vamos ni a comentar. Los libros más o menos tienen un precio estandarizado entre $10, $20 en moneda local, unidad monetaria arriba, unidad monetaria abajo, más o menos pues dentro de ese rango el que más te guste. Teniendo en cuenta si es tapa dura, tapa blanda, ebook, aquí ya el ebook se entiende que la mitad de la tapa dura, más o menos. Pero bueno, está muy pautado, más o menos, no, aquí sí no va poco. Tendríamos la distribución, aquí pues bueno, independientes realmente hay pocos autores.
pocos autores que vayan a una imprenta, se impriman su palé de libros, su cajita de libros y vayan vendiendo libro a libro. Generalmente se trabaja con un distribuidor. Amazon es un distribuidor y las librerías tradicionales lo que hacen es que tienen su distribuidor que hace de intermediario entre editorial y librería. Más o menos es un poco cómo funciona el sector. Hoy en día tendríamos la impresión bajo demanda, que sí que es verdad que elimina un poco más al distribuidor porque es imprenta y distribuidor todo junto, pero bueno, es otra manera de publicar libros. Y finalmente tendríamos la comunicación. La comunicación al final es cómo nos damos a conocer, y aquí sí que el ámbito de mejora puede ser muy grande. A día de hoy tendríamos redes sociales, tradicionalmente tendríamos la tríada de prensa, radio, televisión. Bueno, pues este es un poquito el mix de marketing. Vale, teniendo esto presentado, vamos a las rocas. ¿Qué es la roca? La roca es el principal desafío, reto, problema que debe superar el autor para vender libros. Y aquí es donde muchas veces tenemos el problema. Hay una disonancia entre cuál es la roca real, el reto que tiene que afrontar el escritor como reto principal, y el reto percibido que cree que tiene que superar. Y esto genera muchas veces esta disonancia, una montaña rusa de emociones. ¿Por qué? Porque el cambio tecnológico ha sido relativamente rápido. Amazon KDP tiene menos de 2 décadas de existencia, y hasta la aparición de Amazon, básicamente el principal desafío que afrontaba un autor era conseguir una editorial. Porque en el momento que tenía una editorial, ya el editor era un poco el que le marcaba el camino, el que ves a esta presentación, ves aquí, ves allá, el autor un poco se dejaba llevar y hasta él lo que tenía que hacer era buenas historias. El reto era que una editorial apostara por tu libro y te publicara. También luego dentro de este reto había varios. Estaba la manera de conseguir que una editorial tradicional se fijara en ti, luego siempre estaban las de coedición, que tú pagabas una parte y entonces te publicaban, etc. Todavía no existen, pero este era el desafío. ¿Qué pasa? Que hoy en día cualquier persona con un tutorial de Amazon KDP te publica un libro. Es que las herramientas incluso para publicarlo pueden ser incluso gratuitas. O sea, si tú le dedicas un poco de tiempo a mínimamente formarte y le dedicas tiempo a maquetarte tu libro, lo puedes publicar con relativamente cara y ojos. No es un problema. Y ese es lo que está pasando. ¿Por qué? Lo que hablábamos antes, ¿por qué hay tanto escritor frustrado, ¿no? ¿Por qué hay tanto escritor que se las ve muy felices, que acaba su libro, que lo publica, ¿qué tal? Y no vende. Porque tiene tan interiorizado que la roca es el poder publicar, que no se da cuenta que eso ya no es la roca, eso es muy fácil, cualquiera lo puede hacer, cualquiera publica. ¿Cuál es el desafío que afronta hoy en día el autor? Pues es el mismo desafío que están afrontando casi cualquier negocio: la caída en la atención del consumidor. O lo que es lo mismo, necesita captar la atención. Y lo vamos a ver con algunos ejemplos. En este caso veremos dos ejemplos. Uno en positivo de alguien que lo ha hecho bien, que le ha salido bien. Uno en negativo de alguien que no lo ha hecho bien. Pero los dos nos van a dar la misma fotografía. Antes de pasar a estos autores, vamos a rescatar un momentito a García Márquez y a Paulo Coelho. Parte de su éxito es que supieron identificar a qué roca se enfrentaban. En el caso de García Márquez le costó unos años terminar 100 años de soledad, pero si recordamos el vídeo que hicimos en este canal, y si no, pues os invito a que cuando acabe este vídeo le deis una visualización, explicábamos que gran parte del éxito de 100 años de soledad era que llegó en un momento en el que los estilos literarios estaban ya gastados. El realismo español, la novela indigenista y la nueva novela francesa ya habían dado lo que tenían que dar, y ya el mercado estaba buscando algo más
fresco. Y ahí llega García Márquez con 100 años de soledad, volviendo a esas 4 Bs, nos innova en el producto, y que una editorial apueste por un producto fresco en un momento que el mercado está gastado es cuestión de cómo y cuándo. Entonces, ahí García Márquez leyó perfectamente cuál era la roca a la que se tenía que enfrentar. Paulo Coelho es un caso de estudio porque si recordáis el vídeo que le hicimos, lo mismo, si no lo habéis visto, le dais una visualización de este mix que tenemos. Innovó en el producto al hacer unas historias que usaban elementos muy tradicionales pero explicados de una manera muy particular, muy personal. El precio lo dejó estándar, como todo buen autor. La distribución tuvo claro que no iba a apostar por él ninguna editorial, así que tomó la opción de crearse su propia editorial, y también fue un genio de la comunicación porque vendió los primeros 900 ejemplares repartiendo panfletos vestido de mago en las colas de cines y teatros. Así que vemos que estos dos autores supieron leer perfectamente cuál era la roca a la que se enfrentaban y por lo tanto supieron cómo afrontarla. Y volviendo al presente, ¿cuál es la roca que enfrentan los autores? La roca principal, como hemos dicho, es captar la atención. Captar la atención, el primer paso es hablar de un tema que despierte la atención. Y esto es una de las cosas que en este canal hemos ido hablando cuando hemos hablado de libros comerciales, que aunque el término está un poco denostado entre los autores, pero al final tenemos que entender una cosa, tenemos que ponernos en los zapatos del lector, que al final es el que paga la fiesta. Y sí, en nuestro ego querría que el lector nos pagara por aquello que a nosotros nos gusta. Pero no está de más que le echemos un ojito al mercado, a lo que están leyendo la gente, y nos adaptemos, porque esos son los temas que a los lectores les interesan. Yo aquí os voy a poner una pequeña experiencia personal. A mí el género que me gusta escribir es novela histórica. Hice una rapidísima investigación de mercado, tan rápida que no tengo muy claro que se puede llamar investigación de mercado, y me acerqué a Wattpad, a la sección de ficción histórica, y me fijé en el top 10 de historias que estaban allí posicionadas, que me podría gustar más o me podría gustar menos, pero era una fotografía muy clara de los gustos lectores de la generación Z. ¿Y qué me encontré? Pues que todas las historias situadas en ese top 10 era ficción histórica romántica. Pues me podrá hacer más gracia, me podrá hacer menos gracia, pero esa es la fotografía. Si yo ahora quisiera captar la atención con una novela histórica extremadamente erudita, extremadamente bien hecha y que se centre mucho en los ámbitos históricos, tengo muchos números de tenerlo muy difícil para captar atención. Entonces, esta es una primera parte de captar la atención, el tener claro cómo es nuestro mercado, a quién le vendemos, qué le interesa, y sin perder nuestra propia esencia como autores, hacer algo que le interese a este mercado. Bien, pues ya hemos visto que tenemos que tener una historia de un género que sea de interés del lector, novela romántica, novela negra. También podemos tener nuestro pequeño nicho, ¿no? Dentro de filosofía, lo que, bueno, ya hemos de ser conscientes de que eso va a ser más difícil. Pero ahora ya llegamos al final, ¿no? Al malo final del juego, esa roca que hablábamos al principio del vídeo y que es lo que realmente les está costando más a los autores a día de hoy. Vamos a ver esto con dos autores, el autor español Fabián Cebarrios y el ilustrador Carlos Ponzi. Bueno, vamos a hacer una breve presentación de Fabián Cebarrios. Es un autor que ha publicado diversos libros. Él tiene un canal de YouTube que viene de cuando él era un motero, de un nómada que recorría el mundo en moto.
Después, cuando ya se asentó, empezó a hacer vídeos de filosofía y de mitos griegos y finalmente hizo un telenoticias de sátira política conocido como Los Minutos del Odio. Con estos formatos tiene su canal de YouTube que ha ido creciendo y hay mucha gente que le sigue. Cuando ha publicado su último libro, Usted está aquí, un libro en el que acerca la filosofía de los filósofos griegos a los problemas del mundo moderno, lo presentó en el FNAC de Madrid. El espacio habitual sería de unas 300 personas, pero le dijeron que el aforo le tenían que dejar otro espacio de unos 40 de aforo, porque habían tenido un problema. Y este autor respiró un poco aliviado porque en una presentación de uno de sus primeros libros habían ido 2 personas, su padre y un amigo. Y claro, 40 personas lo veía más manejable. Pero es que fuera había 1000 personas esperando a que le firmara el libro, a escuchar la presentación, etc. Claro, esto lo superó, pero es que luego vino a Barcelona y se encontró lo mismo. ¿Dónde está la diferencia entre esas 2 personas y las 1000 de ahora? Pues que ha construido un canal de YouTube, una comunidad en redes sociales, con un tema, en este caso la filosofía griega, acercada a los problemas del mundo moderno, y ha publicado un libro que va en la misma línea del tema de su canal de YouTube. Así que el resultado ha sido que ha vencido La Roca el desafío de los autores y por lo tanto podríamos decir que es un escritor profesional o como mínimo que vende libros. Vamos al caso opuesto, el ilustrador Carlos Ponzi. Ponzi fue un ilustrador que hizo un buen libro, lo mandó a una editorial, la editorial le dijo que oye, que estaba bien, que sí, que aceptaban el manuscrito y entre lo que le pidieron las redes sociales, pero nada, que un trámite. ¿Qué se encontró? Que en cuanto la editorial entró en las redes sociales le tiró atrás el manuscrito porque no tenía suficientes seguidores en redes sociales. Carlos Ponzi, de manera un poco irónica, lo que hizo fue conseguir más repercusión en redes sociales por medio de publicar en Twitter lo que le había pasado. Así que vemos que la cara A y la cara B, lo importante que es tener una comunidad en redes sociales. Sobre todo en los últimos tiempos hay la idea de que has de ser mujer para publicar y esto un poco viene sobre todo desde que Carmen Mola ganó el Premio Planeta. Se esperaban subir a una mujer, todo el mundo sabía que Carmen Mola era un seudónimo, lo que no se esperaban es que fueran 3 hombres en lugar de una mujer. Más allá de la polémica que esto generó, lo que dio la sensación es de que si eres mujer te publican y te leen, si eres hombre no. Sobre todo desde que en toda la polémica apareció otro autor que dijo que sí, que él había intentado publicar como hombre, no lo había conseguido, había abierto un perfil en redes sociales con un seudónimo femenino de una supuesta chica de 20 y pocos años y una editorial se interesó por sus libros, se los llevó, se sorprendieron un poco al ver que en lugar de una mujer de 20 y pocos llegaba un hombre de 30 y largos 40, pero bueno, tiraron adelante el proyecto. Pero ¿quiere decir esto que efectivamente si eres varón no puedes publicar? Pues no, porque hemos visto que Fabián Cebarrios es un varón, es un hombre y es un autor que le ha ido bastante bien. Lo explicaré con una anécdota personal. Cuando yo estudiaba marketing tenía un compañero que para echarse unas risas una tarde abrieron con otros amigos un perfil de una supuesta mujer, de una chica, lo subieron con algunas fotos sugerentes en Facebook y rápidamente recibieron muchísimos seguidores, hombres, que le enviaban mensajes directos proponiéndole citas, le comentaban, le daban likes, incluso algún share, ¿no? Compartían publicaciones. Todo esto al algoritmo que le está diciendo que ese perfil es interesante, es engagement, es atención y por lo tanto sube. ¿Y qué pasa cuando un perfil en redes sociales sube? Que si eres un autor, tus posibilidades de publicar aumentan. Entonces vemos que La Roca, lo que hay que hacer es construir la comunidad en redes sociales, captar esa atención. Que si eres mujer lo vas a tener un poco más fácil, si eres hombre, pues bueno, quizás un poco más difícil, pero fíjate que hemos visto un caso de éxito que siendo hombre lo ha conseguido, así que adelante que es posible. Bueno, y ahora ya vamos a ir cerrando este vídeo.
Hemos visto que el oficio de escritor tiene en la actualidad dos partes, y esto es algo que cuando actúo como editor, a los autores les dejo muy claro. Es decir, me parece fantástico, vamos a trabajar un buen manuscrito, pero ten en cuenta que hay una segunda parte, que es construir tu comunidad en redes sociales. Y con algún autor incluso hemos retrasado publicación de un libro para que construya esta comunidad. Entonces, teniendo esto claro, ¿cuál es el gran desafío a día de hoy para los autores? Pues vemos que ya no es publicar. Esto muchas veces viene de que lo era durante gran parte del siglo XX y quizás la primera década del XXI, ¿no? Desde los años 40-50, en la que aparecen las grandes editoriales, los grandes grupos editoriales, el autor lo único que tenía que conseguir era hacer un muy buen libro, una muy buena historia y llevárselo a una editorial y que una editorial apostara por él. En esa línea tenemos desde los primeros, quizás los más famosos, un García Márquez, todos los del boom latinoamericano, los últimos que quizás todavía entraban en este desafío, ¿no? J.K. Rowling y algunos otros, pero sobre todo de un par de décadas aquí, en el que cualquiera puede publicar por Amazon. Publicar ya no es el desafío, eso es relativamente sencillo. Cualquiera con un manual de KDP es capaz de publicar un libro. Lo difícil, el reto que tienen los autores ahora es vender ese libro, es captar la atención de un número suficiente de lectores. Y esto se hace construyendo una presencia en redes sociales importante. En este canal estamos para ayudar a los autores a superar estos retos, ¿no? Por eso, por ejemplo, esta semana y la que viene estamos analizando a casos de autores que o bien lo han compaginado con su trabajo o bien directamente han dejado sus trabajos para dedicarse al oficio de ser escritor. 6 escritores famosos que nos explican un poco cómo podemos hacerlo. Dentro de esta parte gratuita que tiene todo el proyecto de Literatura Lab, también tenemos la newsletter, porque cada autor al final tiene sus circunstancias y sus métodos, pero cuando los juntamos a los 3, normalmente son 3 los casos, y vemos qué podemos aprovechar de uno, del otro y del otro, lo que tenemos es un método con lo mejor de los 3. Y con eso hacemos el oficio de escritor, que es la newsletter en la que creamos un método en base a los casos que hemos visto en el canal de YouTube. Si estás viendo este vídeo en las semanas exactas a su publicación, es posible que la newsletter todavía no esté operativa porque por problemas técnicos se ha retrasado, pero no os preocupéis porque esta parte no se pierde. Todas las semanas que la newsletter no esté operativa, tendréis la newsletter en la pestaña de comunidad del canal, así que ir allí y la podéis leer sin mayores problemas. Luego el proyecto también tiene una parte de pago. En este caso el camino del escritor, que es cada semana analizamos a estos casos, estos autores famosos, luego vemos qué podemos aprender de ellos combinados, pero de manera mucho más ampliada. Se trata en un podcast que amplía mucho el contenido de la newsletter y que es por suscripción de pago. Tendréis el enlace en la descripción de este vídeo. Y luego tenemos la joya de la corona, el Writer Community Manager. Hemos dicho que el principal reto que tenemos los autores a día de hoy es captar la atención, construir una presencia en redes sociales. Y para hacer esto muy adaptado a los autores es este curso, que básicamente trata 3 áreas. Primero, cómo construir una comunidad en redes sociales. En segundo, cómo venderle libros a esa comunidad que hemos construido. Y tercero, cómo mantener el esfuerzo semana tras semana, año tras año. En este momento, si estás viendo este vídeo justo cuando se publica, el Writer Community Manager está en un periodo de transición. Es la versión que hay actualmente a la venta, es su segunda versión del 2021, pero en este momento el curso se está ampliando mucho más, precisamente por a veces la complejidad, ¿no?, que tiene construir una comunidad en redes sociales. Entonces, si lo estás viendo en el 2024, el curso va a estar completo en el 2025. Cuando esté completo pasará de ticket bajo a ticket alto, pero si lo adquieres ahora, lo comprarás por mucho menos
del precio que tendrá al final, precisamente porque los módulos se irán publicando uno cada mes. En este momento estarán los 3 primeros módulos, que es un poco pues para situarte en la industria editorial, para que encuentres tu Ikigai y tengas un tema sobre el que construir tus redes sociales. Y el tercero, que ya empezamos a construir comunidad, teniendo en cuenta qué es lo que necesita el lector. Entonces, a partir de estas tres módulos, cada mes se irá publicando uno. Además de adquirirlo a un precio más bajo del que tendrá el año que viene, cuando esté completo, tendrás los módulos tal cual se publiquen, lo cual te permitirá actuar antes, tomar acción antes. Y como se dice en marketing, el que pega primero, pega 2 veces. Este es un poco todo el entorno Literatura Lab. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Todo el proyecto está hecho para que los autores tengáis las herramientas suficientes para crear buenas historias y saber llegar a los lectores aprendiendo de los escritores famosos, de los escritores de éxito. Espero que apliquéis todo lo que, tanto la newsletter, lo que se habla en el canal y por supuestísimo si sois suscriptores, escuchas del Camino del Escritor y sobre todo si sois alumnos del Writer Community Manager, aplicar. O sea, al final está muy bien toda la información, pero si no se ejecuta, si no se lleva a la práctica, de poco sirve. Si os interesa el Writer Community Manager, al final de este vídeo vais a tener la introducción, la bienvenida al curso. Sin mucho más que decir, muchas gracias por llegar hasta aquí y esta semana vamos a estar hablando de autores famosos que compaginaron su trabajo con la escritura y la semana que viene con los que dejaron la escritura para dedicarse a escribir al oficio de escritor. Así que espero que el contenido te sea muy útil y por favor, aplícalo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.